Yo lo que tenía como disparador así de reflexiones era un poco lo que le sugería en el título a Nelson, que era cooperación, autogestión y los cuidados en las organizaciones colectivas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la relación? Es decir, no hay una única forma de concebir la cooperación. De hecho, en la lógica esta del management que acaba de plantear Patricia, hay un modo de cooperación que tiene que ver con apelar a formas colaborativas. La propia organización capitalista del trabajo se sustenta en la cooperación. Es una cooperación de un tipo, unilateral, fragmentada, ¿no? Pero no deja de tener, digamos, un sustento en esa cooperación de combinar los distintos trabajos, ¿no? Pero me parecía interesante pensar, digamos, que hay distintas formas de cooperación, así como cada una de estas formas implica determinadas formas de uso de la autogestión también distintas, y también suponen un tipo de asumir o no asumir los cuidados de una forma también diferente. Entonces, pensar la relación que hay entre los modos de cooperación, las formas de uso de la autogestión y el desarrollo de los cuidados por parte de estas organizaciones, ¿no? Ese es un poco el hilo conductor que pretendo rápidamente deshacer, porque no me gusta seguir ningún hilo de conducción. No, pero digamos, pensando en clave más contextual, es decir, el contexto lo planteaba Patricia, me parece que muy bien, digamos, siempre en el seminario anterior, en la sección anterior, digamos, se habló bastante de la subjetividad heroica y de cómo efectivamente partir de las afectaciones, digamos, ¿no? Y ahí Patricia arranca su relato partiendo de la tristeza que provoca esta situación. A mí me parece importante siempre como punto de partida eso, y bueno, a mí me parece también en esa contextualización algunas claves, ¿no? Partimos de una idea que no vamos a insistir mucho sobre eso, pero es siguiendo a István Mészáros, economista húngaro, ¿no? Que es el carácter incontrolable del capital y cómo estamos viviendo en la actualidad una situación donde se está esbozando con mayor dramaticidad que este metabolismo social del capital está llegando a límites estructurales, ¿no? Su capacidad destructiva de la naturaleza y de las personas que en ella o con ella habitan es clara y se evidencia en varias manifestaciones, ¿no? Desaparece la prioridad centrada en las necesidades humanas y su correlativa producción de valores de uso, el sentido de la actividad que decía Patricia, ¿no? Y junto con ellas el poder de decisión de los trabajadores sobre el conjunto de la actividad social y productiva, ¿no? Cada vez aparecemos más despojados del control concreto de nuestros medios de existencia y por lo tanto hay mediaciones cada vez más importantes que resuelven eso, vía mercado, vía Estado, vía otras manifestaciones, ¿no? Y se produce un impacto catastrófico en las prácticas productivas del capital. De alguna manera hay varias lecturas acerca de la situación actual de la pandemia como parte de esta problemática más amplia que tiene que ver con la insustentabilidad global, digamos, ¿no? Para mí, digamos, en términos de los colectivos, de ahora lo que vamos a trabajar como las distintas formas de cooperación, tiene 4 elementos que me parecen claves pensar en este contexto, ¿no? Un profundo antagonismo entre capital transnacional que se afirma globalmente y los estados nacionales que no encuentran espacios para el control de este capital, ¿no? Se evidencia incapacidad del capital para generar una igualdad de género y la imposibilidad de avanzar hacia una igualdad sustantiva en todos los planos, ¿no? De hecho, si uno mira, hay 2 luchas que hoy aparecen con fuerza, que es la lucha feminista, la lucha ambientalista, que son indigeribles para el capital. La tercera característica es la necesidad del capital de hacer uso y desuso del trabajo humano, ¿no? Ahí la precariedad estructural del trabajo en el capitalismo, ¿no?
el desempleo se vuelve un fenómeno crónico, la precarización invade a todas las esferas de la actividad. Y finalmente la complejización, heterogeneidad y fragmentación de la estructura de clases y de los modos de expresión de las luchas en el capitalismo, ¿no?, actual. Estamos viendo, digamos, hoy al inicio hablábamos con Nelson acerca de la lucha antirracista, que tiene que ver también con determinadas prácticas que avanzan en la discriminación, en el desconocimiento, etcétera, ¿no? Me parece que, en definitiva, todos esos elementos están evidenciando, digamos, o son claves para entender esta situación global. Eso es a nivel de contexto, ¿no? Pero yo les decía, vamos a pensar de alguna manera una relación entre las formas de cooperación existentes, las formas de que es usada la autogestión y qué lugar ocupan o no ocupan los cuidados en esas relaciones, ¿no? Yo decía, bueno, hay una cooperación capitalista. Ese sentido se puede ver claramente en distintas variantes, ¿no? Es organizada por la gerencia científica y sus variantes actuales, ¿no? El New Public Management fue nombrado recién, ¿no? Produciendo un tipo de cooperación. ¿Cómo se describe esta? Subordinada, inducida, instrumentalizante, de carácter unilateral, y siempre en favor de la lógica del capital, maximizar la ganancia, lograr la performance de las metas, etcétera, ¿no? Quedémonos con la característica subordinada, inducida, instrumentalizante. Hay otro tipo de cooperación que es más espontánea, inconsciente, ¿no? Pero también hay otras más organizadas y conscientes. Y hay otro tipo de cooperación de base autogestionaria que se puede definir como calificada y recíproca, ¿no? Basada en la reciprocidad, en la confianza, en la pluralidad, en el respeto, en la ayuda mutua. Y ahí tenemos otra forma de entender la cooperación, ¿no? Cuando hablamos de prácticas asociativas, de cooperativismo, de economía social y solidaria, en general nos referimos a esta, ¿no? Aunque siempre con la precaución que tira Elena permanentemente, es decir, entrar bajo sospecha, de no caer en el deber ser, de imputarle a estas prácticas una cierta parámetros que no pueden cumplir con esto que le estamos solicitando, ¿no? Entonces, de alguna manera, también se dan hibridismos en estas relaciones y en las formas de que se lleva adelante las prácticas de cooperación en las propias organizaciones que se pretenden autogestionarias, aunque no siempre lo logran, digamos, ¿no? Eso me parece importante colocar ahí. Bueno, estas distintas formas de cooperación dan lugar a distintas formas en que es usado el trabajo autogestionado, ¿no? Por un lado, podríamos decir, la autogestión es usada por el capital. ¿En qué sentido? Aparece claramente en el sentido de viabilizar la flexibilización laboral, de precarizar el trabajo, de disminuir los costos laborales, ¿no? Ese horizonte de, bueno, cada uno es empresario de sí mismo. Vamos a volver sobre esa idea, porque gran parte de las sobreexigencias tienen que ver con eso, ¿no? De alguna manera la experimentación masiva del teletrabajo es también una forma de sacar algunas enseñanzas para el propio capital de cómo seguir disminuyendo algunos costos laborales, de movilidades, etcétera, ¿no? Me parece que es interesante acá ver cómo es usada la autogestión, es decir, para para romper con ciertos esencialismos, digamos, y que, bueno, todo lo autogestionado de por sí es bueno, digamos, en ese sentido depende siempre de los usos y los intereses que están detrás, digamos, ¿no? La insistencia que hacía en la sección 1 Elena, ¿quién financia esto, no? ¿Quién sostiene este contrato, digamos? Y de alguna manera me parece que ahí hay una pregunta política, de economía política, que siempre es interesante. Hay un segundo uso de la autogestión que es por el propio Estado, ¿no?
¿Por qué hace uso de la autogestión el Estado? En parte puede ser también para la desregulación laboral, las tercerizaciones, ¿no? En ese sentido han sido varios los ejemplos de programas que apelan a las formas cooperativas, asociativas, autogestionarias de otros sectores otrora integrados en las planillas del propio Estado como servidores públicos, etcétera, ¿no? Pero también hay otros componentes ahí de atenuar los conflictos sociales, disciplinar los comportamientos, generar cierta cuestión de gubernamentalidad bajo formas asociativas de poblaciones que de otro modo no pueden ser controladas, digamos, ¿no? Y ahí hay varios programas que se han desarrollado en nuestros contextos, en Chile, en Argentina, en Uruguay, sobre el cooperativismo inducido, digamos, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta concepción de el tipo de uso que hace de la autogestión el Estado. Pero también hay un tercer tipo que tiene que ver con la visión más liberal, más extendida socialmente, algo de esto que se permeaba en lo del management que nos traía Patricia, ¿no? Que es la autogestión en un sentido liberal, de rescatate, de hacerlo por vos mismo, ¿no? En términos de cuidado sería el cuidate que tiraba Elena la otra vez también, ¿no? Cuidate vos mismo, rescatate, ¿no? Que tiene por detrás la idea esta de culpabilizar a los desempleados, a los precarios por ausencia de una actitud emprendedora. Por detrás está la idea de la ideología del emprendedurismo, del empoderamiento de las poblaciones vulnerables, de la responsabilización pública como corolario de esto, ¿no? Son las poblaciones que no encaran, las personas, las mujeres que no se empoderan. De alguna manera esta concepción se extiende en casi todas las instituciones, programas, prácticas, ¿no? Informan varios de los proyectos sociales en los cuales después nos desempeñamos como trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Ese es un tercer uso, ¿no? Pero yendo un poco más rápido a esto para ir concluyendo y pasando al debate, que es lo más interesante, es otro sentido, otro uso de la autogestión tiene que ver con la autogestión cuando es usada por los propios colectivos de trabajadores y trabajadoras, como lo decíamos al inicio, buscando de alguna manera conectarse con su propia potencia, recuperar su capacidad de acción, reconstruir el flujo social de su hacer, de alguna manera recuperar los medios de operación, cortar esa distancia entre los medios de existencia y la posibilidad de control directo de los participantes sobre ellos. Entonces, de alguna manera ahí tenemos varias de las experiencias, no solo empresas recuperadas, organizaciones autogestionarias, cooperativas, mutuales, redes asociativas de distinto tipo en las cuales se trabaja, etcétera, sino que también ahí se van desarrollando la autogestión como una estrategia también que se incorpora a la lucha de los trabajadores. No podemos esperar nada sino de nosotros mismos. De alguna manera aparece en la concepción de lucha que tiene que ver con las poblaciones que se autoorganizan para resolver sus propias necesidades, que tiene que ver con los asentamientos que buscan alternativas para alimentar a sus familias en estos contextos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí entender otro modo de resolver los cuidados, como vamos a ver al final ahora, ¿no? Y ahí empezar a pensar, digamos, la autogestión en un sentido mucho más societal, más amplio, que contrarreste la visión anterior liberal que decíamos y coloque la idea de cooperación que hablábamos al inicio de más calificada y recíproca, sustentada en la reciprocidad, valga la redundancia, en la ayuda mutua, en la autogestión, ¿no? En ese sentido, nos parece, ya llegando un poco al final, yo les decía, bueno, las distintas formas de cooperación, las distintas formas de autogestión dan lugar a distintas formas de resolver los cuidados, ¿no? Si los pensamos los cuidados en clave del capital, vamos hacia la mercantilización de ellos, aquí estamos, ¿no? En ella. La empresarialidad ligada a los cuidados,
los seguros, la lógica de vender seguros, de colocar esa ilusión, digamos, en un mundo de crecimiento de la inseguridad, como hablamos en la contextualización más general, esta idea de seguro, de seguros privados, ¿no? Que me parece que el ejemplo chileno fue paradigmático, y también fue paradigmática la respuesta que tuve oportunidad de vivenciar el 18 de octubre del año pasado, donde efectivamente ya basta con eso, ¿no? Y la recuperación de la dignidad, en un sentido de que hasta acá llegó la mercantilización. De alguna manera pensar los cuidados en esa clave del capital no nos aleja mucho de ese horizonte, ¿no? Pero también los cuidados pensados desde el Estado. Se ha discutido en Uruguay lo que es el Sistema Nacional de Cuidado, pero en general una visión recortada, para los viejos, para los niños, ¿no? Me parece que ahí hay lo que puede hacer el Estado con los cuidados: institucionalizarlo, generar algún sistema focalizado, medidas parciales que nunca son tales, etcétera, ¿no? Me parece que en esa forma de autogestión usada por el Estado y los cuidados a desarrollar por el Estado siempre tienen esa modalidad. Ahí me parece que para pensar más globalmente está bueno los aportes de Polanyi, de cómo se combinan distintos criterios de racionalidad económica, ¿no? Por un lado está el intercambio mercantil, pero no estamos condenados a la mercantilización absoluta de la vida, digamos, ¿no? Ahí siempre se sustenta sobre otras bases, y cuando se habla de crisis de cuidado y de la lucha feminista, se evidencia claramente esto, ¿no? ¿Qué pasa si el capital se tuviera que hacer cargo de todos los costos que implica que el trabajador al otro día vuelva a trabajar? Cómo se llegó alimentado, cómo fue amado, de qué manera fue cuidado, todo ese arsenal que en general queda cargado y sobrecargado en las mujeres, y de alguna manera se pusiera en cifras eso, sería totalmente inviable. De alguna manera ahí evidencia que atrás de ese trabajador que al otro día aparece en la fábrica o en el establecimiento, o ahora aparece en la pantalla, hay toda una serie de otros trabajos que no fueron reconocidos, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo reproductivo, etcétera, ¿no? Me parece que ahí hay una lógica bien importante, ¿no? Y digamos, para ir terminando, sí, ya estoy en eso. Los cuidados en la lógica liberal que hablábamos de la autogestión, y serían unos cuidados light también, más como operativos de marketing. El cuidate tiene que ver con esa idea de, bueno, andá y haz ejercicio, pensarlo más desde el lado de las prácticas de la empresa piensa en vos, te genera alguna actividad social, desarrolla distintos tipos, digamos, de estrategias de cuidado. ¿Y qué pasa finalmente? Que es lo que más me interesaba, era en el reconocimiento mutuo, cuando el cuidado se sustenta en el reconocimiento mutuo, en la autogestión ligada a la lucha y a la organización de los trabajadores, ¿no? Y se da ahí el reencuentro, la posibilidad del reencuentro con la potencia de lo colectivo. El cuidado aparece más vinculado a los tres niveles: al cuidarse a sí mismo, pero cuidarse en relación, cuidarse en el colectivo, y cuidarse como parte de la naturaleza, cuidarse en tanto somos naturaleza. Y de alguna manera ahí está la posibilidad de pensar integralmente los cuidados a partir de esta experiencia. La evidencia muestra, y hay algunos estudios, que las organizaciones colectivas son muy descuidadas en realidad con el tema de los cuidados, y ha sido a partir de la propia lucha feminista que crecientemente se han incorporado. Pero para terminar con una anécdota final, en las cooperativas de vivienda, por ejemplo, que en Uruguay es una expresión bastante interesante, se desarrollan prácticas colectivas de cuidado que en estos contextos mostraron bien las diferencias entre la potencial, la fuerza que puede tener una vida colectiva y compartida
en un hábitat construido colectivamente, y lo que puede ser una vida atomizada, aislada, en ciudades donde el confinamiento se torna también aislamiento social, digamos, ¿no? El confinamiento vivido en comunidad y el confinamiento vivido en aislamiento individual muestra claramente la evidencia, y la forma de resolver los cuidados en esos colectivos fue también bien diferente, digamos. Podemos tener después oportunidad para seguir conversándolo, ¿no? Perdón que si me extendí mucho del tiempo, pero en realidad la idea central era compartir ese hilo conductor, es decir, cómo las distintas formas de cooperación generan distintas formas de uso de la autogestión y también habilitan o no a resolver los cuidados de alguna u otra forma, ¿no? Un poco por ahí el disparador.